Con la venia, señora presidenta, me va a permitir que le dirija unas palabras a doña Cuca, que está ausente, pero supongo que los diputados del Grupo Parlamentario Popular se las transmitirán. Si un día le dije que me gustaba más doña Cayetana, hoy le digo que me gusta más usted. Muchas gracias por haber dicho que está usted más lejos de Vox que del PSOE, porque esto espero que contribuya a que los electores del PP comprendan a quién han votado en el pasado y no vuelvan a votar en el futuro. En esta proposición no de ley se plantean tres cuestiones. La primera es la cuestión de España como nación. Más allá de lo que pueda significar esto en el sentido propio del derecho constitucional positivo, pero lo que voy a expresar no es contrario a lo que dispone la Constitución. España como realidad histórica, más allá del título de un importante ensayo, es lo que nosotros defendemos en esta proposición no de ley. Lo que significa que España no es objeto de disposición por parte del pueblo que la habita hoy, en este momento de la historia. Afirmar lo contrario, afirmar que lo sería tanto como volver a la monarquía patrimonialista premoderna, en la que los reyes creían, y era así con las leyes, ser propietarios de la nación. De modo que quienes impugnen lo que acabo de decir están defendiendo ideas medievales que creo que ellos tendrían por superadas, desde luego en la edad contemporánea. Además, voy a ponerles a ustedes un caso práctico. Me atrevo a decir también que a lo mejor los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, por suscripción de todos ellos, podrían regalarle un ejemplar de la Constitución en versión infantil al presidente del Gobierno. Pero, en todo caso, para ver si la entiende, creo que con dificultad, pero a lo mejor lo logran. Voy a ponerles a ustedes un caso práctico. ¿Qué sucedería en España si, por ejemplo, los habitantes, todos, al 100%, de un municipio de Zamora o de Albacete, dijesen en una consulta que se separaban de España y se integraban en el Reino de Tailandia? ¿Qué dirían ustedes? ¿Que es posible? Pues si ustedes dicen que no es posible, es porque hay un fundamento histórico que justifica la imposibilidad de esa opción. Y si algún separatista catalán tiene la tentación de decirme, en razón de un principio democrático mal entendido, en versión infantil, que sí, que sería legítima esa separación y la integración del Reino de Tailandia, le pregunto, ¿y qué pasaría si fuera un municipio de la provincia de Gerona? ¿Pensarían ustedes lo mismo? Si quisiese integrarse, por ejemplo, en la República de Indonesia mediante una consulta popular, ¿qué dirían ustedes? Déjense de tonterías, de bobadas, de referendos parciales, de leyes de claridad a la canadiense, que, como ustedes comprenderán, con el debido respeto para Canadá, no es Canadá un Estado que tenga la historia que tiene nuestra patria. Les guste a ustedes poco o mucho, porque, desde luego, lo que es claro es que o la ignoran o pretenden ignorarla, esa historia, con una tergiversación permanente. Bien, sabido esto, ahora voy a hablar un poco del referéndum, que es la segunda cuestión. El referéndum como institución. El referéndum es una institución de democracia directa que en el origen de la democracia, en la historia del pensamiento político, es algo contrario al sentido genuino de democracia. Aunque hay elementos de democracia no representativa en las formas de gobierno clásicas o en la antigüedad. Por ejemplo, aunque parezca raro en nuestros días, pero algún residuo hay en el jurado, por ejemplo, pues la designación de gobernantes mediante elección por sorteo. Esto lo defiende Aristóteles en la política. Bien, pero hay un cambio fundamental que comienza con Hobbes y sigue con Locke, por virtud del cual lo que es un expediente técnico, la democracia representativa para ejercicio del poder, pasa a ser una transferencia de la voluntad política. De modo que se confunden en el representado y el representante la misma voluntad. De suerte que si hay disparidad entre la voluntad del representado y el representante, se rompe esta regla del juego. Es decir,
Esto es simplemente afirmar que los gobernantes tienen que gobernar con el consentimiento de los gobernados, que es lo que no hace a día de hoy Sánchez, porque sabe perfectamente que los españoles le han retirado su confianza. Y es por la razón por la que no convoca ninguno de los referendos que está proponiendo Vox con arreglo al artículo 92, que son consultivos, pero que por potestad suya, previa aprobación de esta Cámara, la convocatoria. Ni en materia de energía, ni en materia de agua, ni en ninguna materia, ni en materia de legislación de partidos contrarios a la unidad de España, etcétera. ¿Por qué? Porque sabe que si lo convoca, lo pierde. Y entonces se convierte en un plebiscito y a ver cómo sigue en el gobierno. Esto le pasó al general de Gaulle. Pues ya sé que este señor, para este Sánchez que va a pasar a la historia de España por profanar una sepultura, no es nadie, pero en fin, para la gente que ha estudiado el bachillerato, el general de Gaulle es alguien en la historia contemporánea europea. Y este señor, pues no tiene la mínima convicción democrática que tuvo el general de Gaulle, que en un referéndum sin ninguna importancia sobre regionalización, no autonomía, descentralización administrativa, porque perdió, dimitió de la presidencia de la República Francesa. Bien, cuéntenselo también a Sánchez, que también está ausente, a ver si se entera de algo y a ver si va a la enciclopedia Espasa y busca la voz de Gaulle. No, que espero que no ponga Gaulle G-O-L, pero no me chocaría nada. Bien, finalmente, el delito de referéndum ilegal. Pero bueno, vamos a ver. Espero que en esta Cámara no se oponga nadie a que esto vuelva al Código Penal. Lo introdujo el Gobierno del Partido Popular, a iniciativa del Gobierno del Partido Popular, se introdujo este delito de referéndum ilegal en orden a defender la integridad nacional en 2003. ¿Por qué? En el tiempo en que accedió al Gobierno de la Generalidad, nada nuevo, una cosa que se llamaba el Pacto Tripartito, PSC, Partido Socialista de Cataluña, en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña y con Iniciativa per Catalunya Izquierda Unida. ¡Qué bonito! Primero lo presidió el señor Maragall, señor Sánchez, de triste memoria. que terminar, por favor. Sí, señora presidenta. Muchas gracias y termino. Y después, en 2005, llegó Zapatero y como tenía un entente en Cataluña y en el resto de España con estas fuerzas separatistas, se derogaron estos artículos 506, 521 y 576, los 3 bis del Código Penal en 2005. Pues falta hace que vuelvan al Código Penal, como todos sabemos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez.